Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: fuimos llamados a la comunión con Cristo. El texto bíblico se halla en la carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice así: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, él les está diciendo que fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando pensamos respecto al llamado, muchos piensan que Dios los ha llamado a predicar, a evangelizar, a enseñar, a hacer buenas obras, a ser obedientes. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de que fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esta palabra comunión en el hebreo significa pacto, berit, y este pacto los judíos lo realizaban llevando un cordero ante el sacerdote. Este cordero era partido en medio, partido en dos, y por ahí pasaban las dos personas que estaban participando de este ritual. Y cuando pasaban por medio de este animal dividido, se rociaban de la sangre del animal. Esto era un acto cruento, pero este acto los unía a estas dos personas. Ya no eran dos, sino una sola persona. Y a partir de ese momento, ellos se habían hecho uno. Y había esta frase que decía: yo en ti y tú en mí. Había una unidad, ya no eran dos. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de comunión, está hablando de una unidad que en el antiguo pacto esto se realizó mediante el pacto. Y el pacto los llevaba a una unidad. Pero este es un elemento importante a considerar. Pero en el nuevo pacto, esta carta se escribió en griego. Y en el griego, comunión es koinonia, que significa unidad y participación. Dios nos colocó en Cristo. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. La confesión apostólica empieza a hablar de que estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Por eso dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Habla de que estamos ya en Cristo, hay una unidad, hemos sido metidos, hemos sido colocados en Cristo. Pero también se da una participación. Esa es la idea de comunión, es unión y participación. Y cuando hablamos de participación, estamos hablando de entrar a disfrutar de todo lo que Cristo ha logrado por nosotros con su sangre. Por eso es que en el pacto había este ritual del sacrificio de un animal y se partía o se dividía en dos, y había una unidad. Ya no habían dos personas, sino una sola persona. Pero así como había esta frase: yo en ti, tú en mí, también seguía esta frase: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. El socio menor disfrutaba de todo lo que el socio mayor le proveía. Entonces el creyente participa de todo lo que Cristo ha logrado en la cruz por nosotros, a través de su sacrificio y el derramamiento de su sangre preciosa. Entonces, ¿de qué disfruta el creyente en esta comunión? Disfruta de su justicia, su santidad, de una adopción, herencia, de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene y de todo lo que Él puede hacer, con la excepción de su divinidad. Después el creyente puede disfrutar de su justicia, su santidad, su gozo, su paz, perdón de sus pecados, su benignidad, bondad, amor,
el creyente puede disfrutar de todo ello. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, les dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Esta palabra fuisteis está en tiempo pasado, pero denota una acción completa. Es un acto ya consumado. Nosotros no podemos establecer una comunión con Dios. El hombre no puede establecer una comunión con Dios. La comunión no es conversar con Dios cuando Él está lejos. Es como que agarra un celular y trata de establecer contacto con la otra persona mediante esa herramienta y conversa efectivamente con la otra persona, pero esa persona no está cerca, esa persona está lejos. Entonces, comunión, sí, la tuvo Adán. Adán tuvo una comunión relacional, porque ahí habían dos personas. Establecían esta comunión, pero era una comunión relacional. Adán hablaba con Dios, Dios hablaba con él, pero eran dos personas. Eso era la manera de cómo Dios se relacionaba con el hombre. Pero estamos hablando de una comunión de unidad. Esta comunión de unidad es cuando ya la vida de Dios es suministrada en el creyente. El creyente ya porta la vida de Dios, Dios habitando en la vida del creyente. Ellos se han hecho uno. Por eso es que 1 Corintios capítulo 6 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hemos sido hechos uno con Cristo. No somos dos personas que se están relacionando. Hay una sola persona. Y esta persona es el Señor Jesucristo. Ahí hemos sido colocados en el ámbito espiritual. Hay una unidad, pero en esta unidad hay una comunión, porque la unidad produce esta comunión. El hombre no provoca esta comunión. El hombre no podría provocar esta comunión. No es que el hombre se relaciona con Dios. No, el hombre, como producto de esta unidad, participa de Cristo. Eso es la comunión, es una unidad, y esta unidad produce esta comunión entre el creyente y Dios. No es algo por hacer, sino que la obra de Cristo ya produjo esta comunión, ya es un hecho, no es algo por suceder. El creyente, en el mismo acto que él recibe a Cristo, reconociéndolo como su único Señor y Salvador, en el mismo momento se establece una comunión. Pero esta comunión con Cristo requiere de una revelación progresiva. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un acto de revelación. Ha habido ya una revelación en el mismo momento que Cristo entró a nuestra vida. Nos fue quitado un velo, porque dice la carta de Corintios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces ahí hemos empezado a verlo a Él. Y a la confesión apostólica les ha revelado de una forma continua la vida de Cristo. Esto es algo progresivo. Pero a esta revelación le sigue un conocimiento. Cristo no es un tema, no es una doctrina. Cristo es una persona que empezamos a conocerla continuamente. Participamos de Él. Él es nuestra vida. Él es nuestro todo. La carta de Colosenses dice: Cristo es el todo y en todos. Participamos de su vida, de su naturaleza, de su mente, de su gobierno. Eso es un participar permanente. Cristo no solamente es una información,
es una persona. Estamos en esa persona. Participamos de todo lo que Cristo Jesús ha logrado en la cruz a través de su sacrificio, a través de su sangre preciosa que Él derramó por nosotros. Pero a esto le sigue también que Cristo sea formado en el creyente. Esta formación se da también día a día. Esto ya no es en el plano espiritual, sino en el plano almático. En el plano almático, ahí tiene que ser formado día a día Cristo. Cuando Jesús estuvo aquí con sus discípulos, Él les empezó a enseñar. Juan dice, lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos y lo tocaron, dice Juan. Ya lo vieron, lo tocaron, lo oímos, dice Juan. El resultado de todo esto es que ellos empezaron a pensar como Cristo, a hablar como Cristo y a actuar como Cristo. Estos hombres fueron formados. Pero cuando la persona empieza a ser formada, empieza un gobierno del Espíritu. El Espíritu empieza a dirigir sus vidas. Él empieza a dirigir nuestras vidas. Por eso ya Pablo también dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando hay este gobierno, produce la expresión de Cristo. Cristo es expresado en el creyente. Comunión tiene que ver con una unión y una participación. Y la participación involucra revelación, conocimiento, formación de Cristo, gobierno de Cristo y expresión de Cristo. Nosotros los creyentes ya estamos unidos a Cristo porque comunión es unidad y participación. Esto no lo tuvo pues Adán. Adán se relacionaba con Dios. Había una comunión, sí, pero una comunión entre dos personas, entre él y Dios. La comunión en el antiguo pacto es como un novio que visita a la novia, pero no están todavía unidos. Ellos están separados, todavía no viven juntos. Así es la comunión relacional en el antiguo pacto. Pero ya en el nuevo pacto están casados, viven juntos en la misma casa. Ya ellos están unidos y participan ambos de todo lo que ellos tienen. Ahí no hay distancia. En el antiguo pacto sí había distancia. Ellos estaban separados. Ahí está el novio, pero en el nuevo pacto ya están casados. Por eso es que hay principios que dicen que el que se une a su mujer será una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay una unidad. De igual manera, hay una unidad en el nuevo pacto. Y esta unidad es la que produce una comunión. En el antiguo pacto había una comunión relacional, porque habían dos personas. En el nuevo pacto hay una comunión de unidad, hay una sola persona. Hay una comunión de unidad y participación. Eso es la comunión. Jesucristo, dice el Evangelio de Marcos 3:14, que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él. Primero, Jesús hace un llamado a sus 12 discípulos para que estuviesen con Él. Antes de enviarlos a predicar, antes de llamarlos a evangelizar, primero los llamó a que estuviesen con Él. A veces iniciamos nuestros ministerios diciendo, ¿qué tengo que hacer? Un hermano me dijo, Dios me ha llamado a comunicar su palabra y voy a hacerlo a través de las emisoras que hay en nuestra localidad. Y bueno, este hermano no había sido todavía enseñado en la palabra. Antes que haya una función o el ejercicio de un acto ministerial, Jesús primero los llamó a que estuviesen pues con Él. Entonces es importante primero eso considerar
antes que el desempeño en una función ministerial. Cuando Jesús entra a la casa de Marta y María, lo primero que hizo María es, dice Lucas 10:39, María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María lo primero que consideró es sentarse a los pies de Jesús. Esto es el principio que el creyente debe tener presente siempre. No es un acto de hacer algo para Dios. Lo primero que tiene que hacer un creyente es sentarse a los pies de Jesús. No es que con eso nos ganamos el favor de Cristo, no, sino que este sentarse a los pies de Jesús implica conocerlo. Porque dice, ella oía su palabra, oía la palabra de Cristo. Ahí estaba ella oyendo. Ella no estaba haciendo algo para Cristo, ella estaba oyendo a Cristo. Que es distinto pues a Marta, ¿no? Marta corrió a la cocina y empezó a hacer algo para Cristo. Y no es que esté esto mal, pero lo primero es lo que hizo pues María. María se sentó a los pies de Cristo y por eso Jesús le llama la atención a Marta, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María estando ahí en Jesús, ¿y qué no le va a ser quitado? Ella empezó a participar, a disfrutar de todo lo que Jesús es, de todo lo que Jesús tiene. Eso empezó a disfrutar María. María empezó a ser llenada de Él, de su justicia, su santidad, verdad, de su herencia. María empezó a participar, a tomar, a recibir. El creyente no puede iniciar su ministerio haciendo algo para Dios. No, lo primero que debemos hacer es como la actitud de María. María se sentó a los pies de Cristo para disfrutar de Él. Ella no dijo, tengo que hacer algo para Dios o para Jesús. No, Marta sí dijo, tengo que hacer algo para Jesús y corrió a la cocina, mientras que María se sentó a los pies de Jesús para oírlo, oír su palabra. Ella empezó a recibir la palabra de Cristo. Estaba recibiendo a una persona, no estaba recibiendo un conocimiento más acerca de Jesús. Ella estaba recibiendo a una persona, estaba recibiendo vida, estaba recibiendo su naturaleza. Eso jamás le va a ser quitado a María. Ella empezó a recibir la gracia de Dios. A veces muchos inician su vida ministerial tratando de hacer algo para Dios como Marta, pero esa es la manera como las personas que no conocen a Jesús están buscando hacer algo para agradar a Dios cuando esto no es así. Dios ya nos ha puesto en una vida de comunión, de unidad. Ahí lo único que tenemos que hacer es participar de todo lo que Él es, de todo lo que Jesús ha ganado por nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Jesús nos llama a disfrutar de Él, a disfrutar de todo lo que Él ha logrado a través de su sacrificio. Cuando tú dices, Señor, gracias por haberme perdonado mis pecados, estás disfrutando de eso. Y Dios te ha perdonado todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Cuando Dios te imparte una justicia, te declara justo, y tú dices, soy justicia de Dios en Cristo, ya estás disfrutando de esta bondad de Dios, de esta gracia de Dios. No estás buscando eso, tampoco estamos buscando la comunión. Dios ya nos ha puesto en una comunión de unidad y participación con Cristo. La comunión con Cristo no es un acto que el creyente produce, sino una realidad que Dios la establece. Él es la que la establece y sostiene en Cristo. La comunión con Dios tiene su origen en Él.
La comunión con Cristo tiene su origen en Dios y no en la capacidad espiritual del creyente. María estaba en comunión en ese momento con Cristo. Y mientras que por otro lado vemos a una Marta que está buscando hacer algo para Cristo mediante su esfuerzo, esa comunión con Cristo. María está disfrutando de todo lo que ya Cristo es. Hay un contacto, sí, de María con Jesús. Ese es el principio. Tú no inicias tu ministerio primero con el hacer, sino con una vida de comunión con Cristo. Tengo que tomar conocimiento de que estoy unido a Cristo. Es una unión por siempre. Por eso es que Pablo dice, nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo estoy unido a Él y a nosotros nos toca participar de Cristo y vivir desde la realidad de Cristo que ya habita en nosotros. Eso es la comunión. No es qué tengo que hacer para Dios, no es conversar con alguien que está lejos, sino es una participación. Y en esta participación es entrar a un disfrute, a una realidad en la cual nosotros estamos por siempre. Por ahí a veces se escucha estas cosas como que el pecado rompe tu comunión con Dios. Eso fue en la vida de Adán, ¿no? Ahí sí el pecado rompió la comunión con Dios. Pero en el nuevo pacto no, porque Cristo Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. El pecado ya fue resuelto a través de su sacrificio. Por eso es que Él gritó, consumado es. Él aplacó la ira de Dios mediante su entrega. Él fue el cordero del sacrificio y ya se pagó el precio por nuestros pecados. Lo único que Dios no va a pasar por alto es el rechazar a su Hijo Jesucristo. Ese es el único pecado. Pero nosotros ya estamos en una unidad, en una participación. En Hebreos 3:14 somos participantes de Cristo. Y Pedro dice, nos hizo participantes de su Espíritu. Nosotros ahora participamos de Cristo, de su Santo Espíritu. Estamos en Él y Él en nosotros. Ya Cristo vive en mí por su Espíritu y eso me hace partícipe de la comunión con Él. Amén. Damos gloria a Dios. Gracias por su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentras. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para ponerme en una vida de comunión con tu Hijo, Jesucristo. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios también ya nos ha suministrado la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarla y agradecerle a Él por ello. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y solamente ahí los recibo y te doy gracias, Señor. Amén. Problemas del hígado, los riñones, los pulmones, los páncreas, problemas en la visión, audición, en las funciones cerebrales, dolores musculares, problemas en el sistema inmunológico. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Te declaro sano ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Te damos gracias una vez más, Padre Dios, por tu amor. Y nos estamos viendo, hermanos, la próxima semana. Bendiciones. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.